Hola a todos, en el siguiente vídeo lo que os voy a mostrar es un proyecto en el que llevo trabajando un par de meses con el compañero Fran Rosales y es una nueva versión del asistente de contactos de hoja de cálculo que trasvasa directamente los contactos a Google Contacts. En una primera versión ya sabéis que era simplemente una hoja de cálculo que descargaba el archivo CSV y nos servía para subirlo manualmente a Google Contacts y volcar los contactos. Lo que pasa es que con esta versión, cada vez que teníamos que hacer un cambio en los contactos, teníamos que generar un nuevo CSV y volverlo a subir, y previamente teníamos que eliminar todos los contactos que tuviésemos para evitar que se nos duplicaran. Una segunda versión de la aplicación lo que hacía era subir ya los contactos de manera automática desde la hoja de cálculo a Google Contacts, pero era una versión demasiado sencilla que lo único que permitía era subir los contactos incluyendo alguna etiqueta. Bueno, pues esta versión muchísimo más compleja y muchísimo más completa ha requerido de la ayuda inestimable de ChatGPT. Lo cierto es verdad que sin la inteligencia artificial yo no habría sido capaz de llevar a cabo este proyecto, pero bueno, ya que lo tenemos, pues de eso que nos aprovechamos, ¿no? Y os voy a ir explicando en qué consiste. Esta primera pestaña de inicio en realidad lo único que muestra es información. No sirve para nada en específico. Lo único que pulsando sobre estos títulos de configuración datos y mis contactos lleva directamente a las pestañas, pero vamos, a ellas también podemos llegar por medio de los botones de aquí abajo. Entonces, pulsando en configuración, vamos a llegar a la primera de las pantallas que tendríamos que configurar y aquí tenemos varias opciones. La parte del correo de grupo del profesorado y de la URL de la página madre del centro os la voy a explicar en un próximo vídeo, porque es algo en específico para el uso de los centros educativos. En este vídeo lo único que os voy a explicar es de manera general cómo funciona la hoja de cálculo. Estas líneas amarillas son breves explicaciones de para qué sirve cada una de las celdas o qué podemos incluir en cada una de esas columnas. Entonces, aquí lo que nos vamos a centrar básicamente es en las distintas opciones que vamos a poder añadir a cada uno de los contactos. La primera opción que podemos elegir en los contactos va a ser el tipo de organización o departamento al que pertenece esa persona. Entonces yo he puesto aquí algunos ejemplos: primaria, música, inglés, infantil, educación física, a qué especialidad pertenece. Y luego tenemos un total de 4 etiquetas que podemos asignar. Yo en principio he puesto 4 porque considero que es un número suficiente, porque a más etiquetas más complejo es el sistema y creo que con 4 nos iría de sobra. De hecho, yo en mi centro, por ejemplo, más de 1 o 2 no utilizaría, pero entiendo que para centros más grandes como los institutos sí hacen falta un mínimo de 3. Entonces, en la primera etiqueta yo lo que pondría es el claustro y el curso escolar de ese año para ese grupo. Entonces, a una manera de categorizar muy rápidamente a todo el grupo del claustro, ¿vale? Y he puesto aquí en la línea amarilla, he puesto esos comentarios. En la etiqueta 2, lo que he puesto serían como los ciclos o departamentos a los que pertenecería esa persona. Y en la etiqueta 3 he puesto los cargos en los que podemos englobar a las distintas personas. Entonces podemos tener un grupo para tutores, otro para jefe de departamento, otro para coordinación TD o por ejemplo de tutores de primero de la ESO, tutores segundo de la ESO, etc. Y aún quedaría una cuarta etiqueta con la que podemos jugar. ¿Por qué he puesto que las etiquetas se incluyan aquí? Pues es muy fácil y ahora después lo vais a ver, para tenerlas más o menos ordenadas. La siguiente, una vez que tenemos configurado todo esto de aquí, ya podríamos pasar a la pestaña de datos. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, bueno, primero de nada os voy a enseñar mis contactos con esta cuenta, que es esta otra pantalla. Vais a ver que está completamente vacía. Yo aquí no tengo ningún contacto, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es que voy a subir estos contactos que tengo aquí, los voy a subir a Google Contacts. Entonces voy a poner aquí, este lo voy a renombrar, voy a poner prueba 1. Aquí tenemos dos opciones. Podemos poner simplemente un nombre o podemos ponerlo en formato apellido-nombre copiándolo directamente desde Seneca. Entonces, imaginaos que esto fuese
prueba, 1. O sea, de nombre 1, de apellido prueba. Bueno, voy a ponerlo al revés. 1 y voy a poner prueba. Eso es. El correo electrónico como es la prueba 1, voy a poner el teléfono 11, prueba 2. Voy a poner 2, 3 y 4. Puedo poner teléfono o puedo no ponerlo. Como mínimo tengo que poner un nombre y el correo electrónico para que no dé error. Ahora, en organización departamento, voy a poner que es de primaria, de música, va a ser de inglés, va a ser de infantil, de bilingüe. Y una cosa que no he comentado, que a medida que vais escribiendo, si yo pongo aquí prueba 5, ¿veis? Se van coloreando automáticamente las filas para verlos más fácilmente. Sería prueba 5 @g.educan. Y le vamos a poner el número 5. Y va a ser de lengua, por ejemplo. Etiqueta 1, le voy a poner que todos son del claustro 23-24, ¿vale? Y etiqueta 2 sí que la voy a ir cambiando. Te voy a poner que es de primer ciclo, esta que es de segundo, va a ser de tercer ciclo, va a ser de infantil, y va a ser también de primer ciclo, y va a ser de lengua castellana, del departamento de lengua castellana. En etiqueta 3 podría poner alguno más, pero voy a poner que por ejemplo, es coordinador TD, que sería mi caso, y en etiqueta 4 no voy a poner nada. Simplemente lo dejo así. No tenemos por qué rellenarlas todas. De hecho, podemos no rellenar ninguna etiqueta si quisiéramos, aunque como mínimo la del claustro yo sí que la rellenaría. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente vamos a pulsar aquí en asistente de contactos y le vamos a dar a subir contactos. Algo importante que os tengo que comentar es que la primera vez que se accede a la hoja de cálculo y se pulsa sobre uno de estos botones, es que nos va a saltar una ventana donde nos piden diversos permisos de acceso y los tenemos que aceptar si queremos poder utilizar la hoja de cálculo al completo. Entonces, os voy a mostrar cómo sería esta ventana. Yo pulso en cualquiera de estos botones. En este caso voy a pulsar sobre subir contactos, que era lo que íbamos a hacer. ¿Veis? Y me indica de momento que se requiere autorización. Entonces voy a pulsar en aceptar y ahora en la ventana que me sale tengo que dar permiso con mi cuenta, le doy a continuar. Ahora me salen los distintos permisos que requiere la hoja de cálculo, me desplazo hacia abajo y le doy a permitir. Una vez hecho esto, ya puedo pulsar sobre el botón con normalidad y no me va a volver a pedir permiso. Pulso en subir contactos, ¿de acuerdo? Ahora empieza a ejecutar la secuencia de comandos. Ya recuerdo que aquí yo no tengo contacto ninguno. Y cuando termine, ¿veis? Secuencia de comandos finalizada. Ya estos contactos tienen que estar en el servidor. Así que nos venimos aquí, actualizamos. Y aparecen todos los contactos con los datos que yo le había puesto. Prueba 1 me aparece exactamente con el nombre primero y el apellido después, igual que mi nombre. Y aquí todos los demás, cada uno con su correo, con su puesto y con su número de teléfono y las etiquetas que tiene asignadas. Y de hecho aquí me aparecen automáticamente las etiquetas. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo realizo una modificación en uno de ellos? Por ejemplo, paso un curso y hay gente de aquí que ya no está en el colegio y gente que directamente le quiero cambiar la etiqueta de 23-24 al siguiente curso 24-25. Pues yo me vendría aquí en configuración, tengo que poner la nueva etiqueta 24.25. Aquí en datos, por ejemplo, en mi caso me voy a poner que es ya 24-25 y esta persona son 24-25 y estos directamente pues los puedo eliminar, ¿vale? Los podría eliminar así. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, aquí tengo una columna que está oculta. Por defecto, esta columna de actualizar va a estar en blanco, pero en el momento que yo realizo un cambio en una de ellas, por ejemplo ese,
he añadido aquí un 1, aquí se me añade una marca temporal. Y durante 48 horas el sistema va a saber que esta persona se le ha realizado un cambio y tiene que actualizar los datos en el servidor. En este caso, por ejemplo, yo había puesto que esto era curso 24-25, así que el sistema ya sabe que estos datos de estos contactos los tiene que actualizar. Le doy a subir contactos. Y ahora si me vengo aquí a los contactos, yo tenía aquí mi claustro 23-24, si le doy a actualizar, me aparece ya también el claustro 24-25 con los dos contactos a los que yo le he cambiado la etiqueta, y en el 23-24 ya esas dos personas no me salen, solamente quedan las personas que estuvieron el año pasado en mi centro y que este año no están. ¿Puedo eliminar los contactos que salen aquí? Sí, puedo eliminarlos o bien manualmente desde Google Contacts o puedo eliminarlos desde la propia hoja de cálculo. Ahora os enseñaré cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer, resumiendo, es mantener los contactos actualizados tal y como quiero yo que se sincronicen con el servidor. Siempre con todas sus etiquetas actualizadas y demás. Si lo que quiero es despreocuparme, entre comillas, de que los contactos se mantengan actualizados o de tener, cada vez que yo hago una modificación, tener que pulsar en el botón subir contactos, tengo la opción de marcar sincronizar contactos diariamente. Entonces, pulsando en este botón, se va a crear un activador que va a hacer que todas las noches, a las 12 de la noche, entre las 12 y la 1, me suba los contactos que yo tenga aquí. Me lo suba o me lo actualice, porque si yo realizo algún tipo de modificación en alguno de ellos, lo que va a hacer es actualizarlo. Y por último tendríamos la pestaña Mis contactos. Mis contactos lo que hace es descargar los contactos que yo tengo en Google Contacts, tal y como yo los tengo en el momento actual. Entonces, pulsando aquí en el botón amarillo, actualizar contactos, tarda unos segundos y me descarga todos los datos de todos los contactos tal y como están en el servidor en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que se van a ordenar las etiquetas en función del orden que yo le puse aquí en configuración. Por eso era el ponerlas primero aquí, ¿de acuerdo? Para mantener un cierto orden, porque comprobé que si no lo hacía así, esta etiqueta, por ejemplo, de claustro, lo mismo me salía en algunos contactos en la primera columna, otros me salía en la columna segunda, otros en la tercera, otros en la cuarta, era un poco caótico. De esta manera estamos teniendo los contactos muy ordenaditos. ¿Puedo realizar cualquier modificación aquí? Pues sí, por ejemplo, si yo en mi apellido los cambio por Periquillo, a intro, para que se ejecuten los cambios, y ahora pulso sobre el botón actualizar, lo que hace es que me lo borra esto, efectúa los cambios y me lo vuelve a descargar. ¿Veis? Aquí me ha aparecido Periquillo, y si me vengo aquí en el claustro 24-25, ¿veis? Está aquí mi nombre, pero si yo actualizo, me sale Sebastián Periquillo. ¿Veis? Esto es lo que yo voy buscando. Y de igual manera yo puedo modificar las etiquetas para que estén siempre actualizadas desde aquí. Y los cambios los puedo hacer simplemente. Yo hago la modificación, pulso en el botón amarillo y se actualizan automáticamente en el servidor y se me vuelven a descargar. Y desde esta página también igualmente puedo eliminar todos los contactos que yo requiera. ¿Cómo se eliminan? Pues pulso aquí en esta pestaña, voy a eliminar, por ejemplo, los contactos del año pasado que ya no están en mi centro, le doy aquí al botón amarillo actualizar contactos, tarda unos segundos, como ya he dicho, se me vuelve a refrescar con los contactos que hay actualmente en Google Contacts. Como veis, han desaparecido todos salvo estos dos, y si yo me vengo aquí y le doy a actualizar, quiero que os fijéis antes que nada en las etiquetas que hay, ¿vale? Y ahora le voy a dar a actualizar. Y ya aquí en los contactos solamente me aparecen los dos que yo había dejado. Si os fijáis también ha disminuido muchísimo el número de etiquetas, y es porque he incluido una nueva función dentro de la hoja de cálculo que hace
que todas las etiquetas que no tengan asignado ningún contacto automáticamente se eliminen de Google Contacts. Así vamos a tener siempre nuestro sistema limpio de etiquetas que no tengan ningún contacto dentro. Y este último botón sirve para limpiar la página, para que no tenga yo aquí nada. ¿De acuerdo? Pues creo que no se me olvida nada. Ya lo siguiente es enseñaros en un próximo vídeo para qué sirve todo esto. ¡Adiós!